Noticias. Los temas de esta Asamblea General, además de la pandemia, que ha dejado 6.2 millones de muertes en el mundo y la desigual distribución de las vacunas, aquí se debatirán otros problemas igualmente preocupantes. De hecho, algunos de ellos ya los mencionó Guterres. Bueno, en primer lugar, el conflicto que hay en Europa, el más importante en décadas, entre Ucrania y Rusia, y la crisis alimentaria mundial que ha dejado a millones de personas gravemente hambrientas y ha provocado, ojo, grandes temores de hambruna para las próximas semanas. También se hablará de la alta inflación y el aumento del costo de los alimentos y la energía a nivel mundial. Se debatirán las consecuencias del cambio climático, las altas temperaturas con cifras récord en muchas partes del mundo, lo que indica que se debe hacer mucho más para abordar el calentamiento global. Mucho se habla y poco se hace. De este año es la primera reunión totalmente presencial de líderes mundiales desde que comenzó la pandemia de la COVID-19 a principios de 2020, pero la agenda de intervenciones cambió de último momento en los últimos días ante la petición de varios líderes de asistir al funeral de la reina Isabel II en Londres. Yo vengo de un pueblo que durante mucho tiempo se vio a sí mismo como menos que los demás. Vengo de un pueblo donde nunca habíamos tenido el valor de tomar nuestras propias decisiones. Vengo de un pueblo donde nuestro destino siempre fue controlado por otros. Vengo de un pueblo que solamente es dueño del país más pequeño del continente americano y que incluso esa pequeña propiedad sobre ese pedacito de tierra que apenas se ve en el mapa, no es respetada por países que tienen muchísimo más territorio que nosotros, muchísimo más dinero y muchísimo más poder, y que piensan correctamente que son dueños de sus países, pero piensan incorrectamente que también son dueños del nuestro. Por eso digo que la libertad es algo por lo que aún luchamos en nuestro país, en El Salvador, porque si bien somos libres y soberanos e independientes en papel, no lo seremos de verdad hasta que los poderosos entiendan que queremos ser sus amigos, que los admiramos, que los respetamos, que nuestras puertas están abiertas de par en par para comerciar, para que nos visiten, para construir las mejores relaciones. Pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa. Por eso dije al principio que la libertad es algo por lo que aún luchamos, porque todavía necesitamos que se nos reconozca nuestro derecho a ser libres, a ser independientes de verdad. Quise utilizar este podio para decir estas palabras, porque tal vez no solo resonarán en mi país, El Salvador, sino también en otros pueblos del mundo, que como el mío, quieren construir su propio camino, con libertad. Unos podrán hacerlo antes, otros después. Para unos será más fácil, para otros será más difícil. Pero será mucho más rápido si los países poderosos nos ayudan. O al menos, si no nos quieren ayudar, que no estorben. Hace 3 años estuve aquí, en este mismo podio en las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto y ahora, 3 años después, nos damos cuenta que lo es aún más. Pero tal vez aún sirva de algo. Tal vez sirve, entre muchas otras cosas, para que este representante de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, humildemente les recuerde que estas Naciones Unidas no se crearon para dividir, para destruir o para someter, sino para relacionarnos, para trabajar juntos, para construir una mejor comunidad de países y para buscar soluciones a los problemas del mundo. Vine hasta acá a pararme en este podio, en un formato en el que ya no creo, para decir algo que lo más probable es que de todas maneras no cambie la forma de que los países poderosos ven a los demás, pero tal vez sí cambie la forma en que los países en vías de desarrollo nos vemos a nosotros mismos.
Si después de estas cortas palabras se ha logrado algo de eso, o al menos que un puñado de individuos que se verán a sí mismos con respeto y que sepan que son capaces de construir su propio camino, entonces valió la pena venir hasta acá, a hablar en este formato obsoleto. ¿Y quién quita? Tal vez con el tiempo, tal vez surgen otras naciones, surgen otros pueblos que también decidan luchar por su libertad. Y entonces, las Naciones Unidas habrán vuelto a ser relevantes, al menos para este humilde servidor. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas. 40 años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Proponen que el mercado nos salvará de lo que el mismo mercado ha creado. El Frankenstein de la humanidad está en dejar actuar el mercado y la codicia sin planificar, rindiendo el cerebro y la razón, arrodillando la racionalidad humana a la codicia. ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? El desastre climático matará centenares de millones de personas y oigan bien, no lo produce el planeta, lo produce el capital. La causa del desastre climático es el capital. La lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, para producir cada vez más y para que algunos pocos ganen cada vez más. Es eso lo que produce el desastre climático. La humilde historia de mi patria, puedo decirles con mucha convicción que el camino para enfrentar los problemas que aquejan a nuestras sociedades se pavimenta con más democracia y no con menos, incentivando la participación y no restringiéndola, fomentando el diálogo y jamás censurándolo, y por sobre todo, respetando a quien piensa distinto, incorporando sus puntos de vista y entendiendo que el tener opiniones diversas no nos vuelve enemigos. Me rebelo frente al abismo que algunos pretenden cavar ante la legítima diversidad de opiniones y desde Chile declaramos nuestra voluntad de ser constructores de puentes ante estas brechas que nos impiden encontrarnos como sociedades diversas. Algunos han querido ver el resultado del plebiscito como una derrota del gobierno. Y con toda humildad quiero hoy día decirles a estas Naciones Unidas que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. Como resulta evidente, en estos días ningún país, sea grande, pequeño, humilde o poderoso, puede pretender salvarse solo. Lo que ocurrió en mi patria no fue casual, no fue casualidad, sino la consecuencia de innumerables historias de dolor y postergación que se fueron incubando y afectando el corazón mismo de nuestra sociedad. Y quiero decirles que aquello, aunque no se espere, puede pasar en sus países también. Por eso los quiero invitar a anticiparse, a anticiparnos todos juntos
en la búsqueda de una mayor justicia social. Distribuir de mejor manera la riqueza y el poder debe ir de la mano con un crecimiento sostenible, y tengo la profunda convicción, que espero sea compartida, de que aquello es posible. Señor presidente, América Latina, una tradición democrática y al mismo tiempo representa los índices de mayor desigualdad social. Pero los pueblos latinoamericanos siguen transitando por la fuerza histórica de la justicia de su causa, por la búsqueda de sociedades más justas, más igualitarias, con mayor cohesión social, donde el bien común sea la casa de todos, sin ninguna exclusión. En el Perú estamos transitando ese camino. La democracia supone la existencia de posiciones políticas, esas posiciones políticas opuestas. En eso consiste la libertad. Pero la gobernabilidad democrática existe el respeto a la institucionalidad y sobre todo a la voluntad popular. Los golpes de Estado, sea cual sea su modalidad, o el poder de Estado que los impulse, son ilegítimos. Atentan contra la expresión soberana de la voluntad popular. De la misma manera que en las crisis externas, toda crisis de gobernabilidad o de enfrentamiento entre los poderes de Estado debe resolverse con el diálogo y con la concertación y el pleno respeto de los resultados electorales. La Carta Democrática Interamericana, que es un aporte del Perú a la democracia en las Américas, así lo establece de manera enfática. En este mundo donde las tendencias al conflicto se acrecientan, como en las crisis políticas internas, necesitamos de 4 pilares para defender la gobernabilidad, para defender la gobernanza, y esta gobernanza tan importante, la gobernanza democrática. El respeto a los pueblos, la voluntad de solucionar los conflictos por la vía de la negociación, el respeto a los derechos humanos y a la institucionalidad del Estado de Derecho. Soy el jefe de Estado de un país multiétnico y pluricultural, con más de 3.000 años de desarrollo, de altas civilizaciones que han tenido dificultades para eliminar el racismo y la desigualdad social. Mi gobierno simboliza las demandas, simboliza las aspiraciones e ilusiones de quienes no han tenido nada o tuvieron muy poco para integrarse a la vida nacional como actores de su propio destino. La agenda de la inclusión social en el Perú es la del nuevo pacto social que las Naciones Unidas desean para todos los pueblos del mundo. Mayor equidad para reducir las brechas sociales. Para enfrentar semejantes desafíos debemos recuperar el imperio de la paz. Siempre hemos pregonado la solución pacífica de cualquier controversia. Es imperioso que cesen todas las hostilidades desatadas. Por ese motivo, necesitamos trabajar unidos para imponer el diálogo y recuperar la paz en la disputa iniciada con el avance militar de la Federación Rusa sobre el territorio de Ucrania. Aun cuando reclamamos que se cambien los paradigmas que rigen el sistema financiero internacional, sostenemos los mismos propósitos que animan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de estas Naciones Unidas. La seguridad alimentaria debemos garantizarla a todos los habitantes del planeta. No podemos transitar este tiempo con hambrunas. Los recientes informes de la FAO alertan sobre el impacto de la excesiva volatilidad de los precios de algunos alimentos y sobre la alteración de los mercados de insumos que influyen en la producción de los mismos. Para nosotros la defensa de los derechos humanos forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia.
Las madres y abuelas de Plaza de Mayo nos enseñaron a persistir y a luchar. Ellas nos marcaron el camino para que, con voluntad política y consenso social, pudiéramos llevar a cabo un proceso de erradicación de la impunidad único en el mundo, basado en la memoria, la verdad y la justicia. Los imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Forman parte del territorio nacional argentino y se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde hace ya casi 190 años. El pedido formulado a través de la Resolución 2065 del año 1965 se ha mantenido vigente y se ha renovado en múltiples ocasiones. El Reino Unido persiste en su actitud de desoír el llamado a reanudar las negociaciones respecto de la disputa territorial. Más aún, agravó la controversia por sus llamados a la explotación ilegal de los recursos naturales renovables y no renovables en el área. También insiste con la injustificada y desmedida presencia militar en las islas, que no hace más que traer tensión a una región caracterizada por ser una zona de paz y cooperación internacional. Solicitamos al secretario general que renueve sus esfuerzos en el cumplimiento de ese mandato y que el Reino Unido se avenga a acatar el llamado de la comunidad internacional y ponga fin a esta anacrónica situación colonial. Flash de noticias.